Si alguien quiere grabar la sesión, no hay problema. Igualmente, terminando, yo voy a enviar el documento que estamos exponiendo, ¿ya? Bueno, esperemos un momentito. Vamos. Ya en la anterior clase nosotros dimos algunas definiciones de lo que era un proyecto, ¿no? Entonces, nosotros podemos definir un proyecto como un conjunto de actividades. Esas actividades va desde una idea, que es lo que nosotros estamos trabajando, la evaluación de la idea, la realización de esa idea y la puesta en marcha, ¿ya? Es decir, son todas aquellas tareas que se llevan a cabo para constituir un sistema. Es la asignación de recursos económicos y o financieros que están destinados a satisfacer una necesidad en estado de latencia, insertándose en un mercado específico, ¿sí? Es muy importante que cuando nosotros presentamos una idea para desarrollar un proyecto, este proyecto nos retorne beneficios positivos, es decir, que sea rentable. Entonces nosotros podemos tener proyectos de inversión privado, proyectos de inversión público, o también nosotros podemos tener proyectos sociales, comunitarios, proyectos de investigación, proyectos educativos. Entonces, lo que vamos a hacer es dar una clasificación de los tipos de proyectos que nosotros podemos desarrollar. Ya, entonces, los tipos de proyectos que nosotros podemos desarrollar se pueden clasificar de distintas maneras. Podemos nosotros clasificarlos según el grado de dificultad en proyectos simples o proyectos complejos. Proyectos simples son aquellas cuyas tareas no tienen demasiada complejidad y se pueden realizar en un tiempo relativamente corto. Y los proyectos complejos son los que demandan mayor planificación, existe una mayor cantidad de actividades y tareas y requieren de una organización distinta a la de un proyecto simple. Dado que este proyecto que nosotros vamos a desarrollar, lo vamos a realizar en menos de 4 meses, entonces todas las ideas que van a ser aceptadas son proyectos simples, de tal manera que nosotros podamos hacer la investigación de mercado que se requiere para poder realizar un documento guía de prefactibilidad, ¿ya? Entonces, a esa idea del proyecto nosotros la podemos clasificar según su grado de dificultad. Asimismo, podemos clasificarlo según la procedencia del capital, ¿ya? Nosotros podemos tener proyectos de inversión público, son los que se financian en la totalidad con fondos públicos o que provienen de instituciones gubernamentales, ¿no? Están relacionados al fortalecimiento de la producción en distintos campos de la economía. Algunos ejemplos que nosotros podemos visualizar dentro de lo que es Bolivia, está la instalación del gas domiciliario, el teleférico de La Paz, el proyecto de la Casa del Pueblo, la planta de urea, en Santa Cruz lo que es el Boulevard Isuto, las cabañas del río Piraí, ¿no? Son proyectos de inversión público, muchos de ellos han sido financiados por la gobernación, otras por las alcaldías. También podemos clasificarlos como proyectos privados, ¿no? Estos aportes económicos provienen exclusivamente de la iniciativa privada. Podemos ver nosotros el proyecto de la Manzana 40, la Torre Verde,
la siderúrgica de Las Lomas, el data center clase mundial de Tigo, ¿no? Dentro de los proyectos privados más relevantes que se han desarrollado en los últimos 10 años. Pero no todos son proyectos públicos y proyectos privados. También nosotros podemos tener proyectos mixtos, es decir, que combinan las dos formas de financiamiento, la pública o de entidades estatales y capital privado, ¿sí? Entre algunos ejemplos que nosotros podemos tener, está la empresa boliviana de aviación, el complejo agroindustrial Buenavista, EMAPA, Lácteos Bol, ¿ya? También podemos clasificar los proyectos según el grado de experimentación y sus objetivos, ¿no? Uno de los grandes ejemplos es la vacuna del COVID, ¿no? Esa vacuna del COVID que fue experimental, dado la situación que nosotros estábamos pasando. Podemos clasificar también el proyecto que vamos a presentar según el sector al que vamos a atender, es decir, en el mercado que nosotros queremos penetrar. Si nosotros vamos a presentar proyectos de construcción, si vamos a poner en marcha una obra de tipo civil o arquitectónico, podemos presentar también proyectos de energía, proyectos de minería, proyectos de transformación. Podemos clasificar también según el ámbito en el que nos vamos a mover. Lo más común para nosotros son los proyectos de ingeniería, ¿no? Son aquellos que están dirigidos al diseño y a la elaboración de herramientas técnicas y tecnológicas. También dentro de los proyectos de ingeniería están las maquinarias de uso industrial y otras series de elementos en función a la especialidad. Proyectos económicos se enfocan en temas monetarios con actividades que reportan alguna oportunidad de negocio, proyectos fiscales, proyectos legales, estos proyectos legales que apuntan a la redacción y puesta en marcha de leyes en un determinado contexto. También podemos clasificarlas según su orientación, ¿no? Dentro de la clasificación según su orientación, nosotros podemos tomar en cuenta proyectos productivos. Son aquellos proyectos que están orientados a promover la producción tanto de bienes o servicios con un determinado objetivo. Podemos tener proyectos educativos, son aquellos que se focalizan en el área de la educación, cualquiera que sea el nivel de enseñanza, ya sea primaria, secundaria o educación superior. Podemos también orientarlo a proyectos sociales que apuntan a la mejora de la calidad de vida. Esto no significa que los proyectos sociales no van a ser, tienen que ser sustentables, ¿ya? Una vez que nosotros lo coloquemos en acción, nosotros tenemos que tener unas fuentes de ingresos que lo haga sostenibles también en el tiempo. Podemos tener proyectos comunitarios. Estos proyectos comunitarios son similares a los proyectos sociales, con la única diferencia de que las personas que se benefician tienen un papel activo durante la ejecución. Proyectos de investigación también se pueden desarrollar. También hemos visto que existen proyectos médicos, proyectos matemáticos, proyectos artísticos y, bueno, proyectos informáticos, ¿no? En nuestro ámbito nosotros desarrollamos muchos proyectos informáticos, son aquellos que se relacionan con la instalación y puesta en marcha de sistemas informáticos con determinados fines, ¿no? Podemos seguir clasificándolo también según su área de influencia. Existen proyectos supranacionales, es decir, aquellos que se implementan en grandes regiones que por lo general superan las fronteras nacionales y continentales. Proyectos internacionales son proyectos que comparten 2 o más países. Proyectos locales cuyo alcance se limita a ciertas comunidades o localidades.
proyectos nacionales y proyectos regionales. Entonces, existe una diversidad de formas como nosotros podemos clasificar el proyecto que nosotros vamos a trabajar durante este semestre. ¿Sí? Aquí hay algunas formas de ello. Bueno, ¿qué es lo que hacemos nosotros en esta materia de preparación y evaluación de proyectos? Lo que nosotros vamos a analizar es el ciclo de vida de un proyecto de inversión, ya sea un proyecto de inversión privado o un proyecto de inversión también social. Y estamos desde el semestre anterior también ya involucrando proyectos dentro de la universidad, dado que el nuevo estatuto ya nos permite crear microempresas dentro de la universidad, ya sea con solamente capital de la universidad o capitales mixtos. ¿Ya? Cualquiera sea la forma de financiamiento que vaya a tener nuestro proyecto, sigue un ciclo de vida. Entonces nosotros vamos a ver que existen fases para su desarrollo. Estas fases son las fases de preinversión, la fase de inversión y la fase de operación. Durante todo el semestre nosotros realizamos la fase de preinversión. Hemos empezado con la idea, ¿no? Tal vez algunos de los grupos que ya se han formado han hecho una lluvia de ideas, han compartido algunas ideas, algunos temas que puedan desarrollarse. Estamos presentándolo en clase, ya tenemos 2 proyectos que han sido aceptados y asimismo vamos a ir trabajando con los demás grupos. Es decir, esa idea ha sido evaluada. Una vez que esa idea sea aceptada, nosotros vamos a construir el perfil de la idea. Dentro de lo que es el perfil, cuando nosotros estemos ya dando el contexto y el índice, vamos a ver que hay una introducción, una problemática, la definición de los objetivos generales y los objetivos específicos de la investigación de mercado que nosotros vamos a desarrollar, la metodología, cómo vamos a desarrollar nosotros nuestra investigación de mercado, las herramientas que vamos a utilizar y las fuentes, ¿no? Entonces, una vez que nosotros presentemos el perfil y esté evaluado, empezamos a hacer nuestro estudio de prefactibilidad. ¿Sí? Este estudio de prefactibilidad también tiene actividades que nosotros la vamos a ver a continuación. Cuando terminemos el proceso o la fase de prefactibilidad, la tarea de prefactibilidad, nosotros vamos a presentar un documento guía. Ese documento guía en una idea real, luego sería trabajado como un proyecto de factibilidad que sigue los mismos pasos de la prefactibilidad, pero estudiando a más profundidad lo que son algunas variables. Una vez que se termina la fase de preinversión, nosotros pasamos a la fase de inversión. Dentro de esta fase de inversión están los trabajos finales, la ejecución del proyecto y luego pasamos a la parte de operación. La parte de operación es cuando empezamos a vender o a vender nuestros productos o nuestros servicios. ¿Ya? Entonces, vamos a mirar las principales tareas que se da en cada una de estas fases. Bueno, entonces empecemos con la primera fase del ciclo de vida, que es la fase de preinversión. Esta fase es la fase preliminar para la ejecución de un proyecto que nos va a permitir, mediante la elaboración de estudio, demostrar las bondades técnicas, económicas, financieras, institucionales y sociales en caso en que nosotros podamos llevar a cabo el proyecto. Esta es la etapa de la preparación del proyecto y la evaluación.
no significa que terminadas todas las tareas nosotros vamos a evaluar, ¿ya? Nosotros empezamos a hacer el estudio de mercado, evaluamos ese estudio de mercado, pasamos al estudio técnico, hacemos una evaluación y así consecutivamente cada una de las tareas hasta llegar pues a la parte de inversión. Entonces es una preparación y evaluación que se realiza por etapas. Nos conviene a nosotros abordarlo de una forma sucesiva. Entonces, ¿cuál es la forma sucesiva en la que vamos a llevar nosotros nuestro proyecto? Una vez que la idea esté aceptada, el perfil también esté evaluado, nosotros vamos a empezar con el estudio de mercado. El estudio de mercado es el estudio más grande que nosotros vamos a desarrollar. Luego vamos a ver que en cada una de las etapas de los estudios nosotros podemos hacer modificaciones. También podríamos abandonar la idea o modificarla para que se pueda desarrollar, para que se pueda terminar de desarrollar. Bueno, en esta etapa de la preinversión, nosotros tenemos estas tareas específicas para desarrollar. La primera es la generación y análisis de la idea del proyecto, ¿no? Esa idea que ustedes van a presentar, ya que seguramente ha sido consensuada con todo el grupo, o cada uno de los integrantes del grupo ha traído una idea que cree que sea viable y factible de poder desarrollarse. Luego vamos a hacer el estudio de nivel de perfil y una vez aprobado nuestro perfil, vamos a entrar a hacer el estudio de prefactibilidad y bueno, en la vida real sería hacer el estudio de factibilidad para entrar a la parte ya de inversión y operación. Bueno. No sé cómo ha trabajado el grupo que han conformado ustedes para presentar la generación y análisis de la idea del proyecto, ¿sí? Lo que se recomienda es hacer una lluvia de ideas, ¿no? De tal manera que cada uno de los integrantes del grupo presenta una idea que surge como consecuencia de una necesidad insatisfecha. O también puede surgir de la existencia de otros proyectos que ya están en ejecución. O ampliar algo que ya está realizado o diferenciar algún producto, ¿no? En esta etapa, el planteamiento y análisis del problema corresponde definir la necesidad que nosotros vamos a o que pretendemos satisfacer o que nosotros tratamos de resolver. Tenemos que establecer la magnitud y establecer a quienes afectan las deficiencias detectadas, es decir, a qué segmento de mercado nosotros vamos a atender, cuál es el sector donde nos vamos a introducir, que puede ser regional, puede ser a nivel nacional, ¿ya? Porque nosotros hacemos proyectos que son pequeños o medianos. Cuando nosotros presentemos nuestra idea, es necesario que nosotros indiquemos los criterios que nos permiten detectar la existencia de ese problema, verificando siempre la confiabilidad y la pertinencia de la información. Un problema o una necesidad no solamente tiene una forma de solucionar, ¿no? Corresponde que nosotros podamos identificar todas las alternativas básicas de solución del problema que respondan a los objetivos que nosotros vamos a plantear. De tal manera que en la presentación que tuvimos en la última clase, yo le mostraba esta diapositiva. Esta diapositiva que le puede servir
como referencia para que ustedes puedan presentar la idea del proyecto. Lo principal, ¿no? Lo principal que nosotros debemos identificar es qué necesidades vamos a satisfacer, ¿sí? Y por lo tanto debemos tener bien en claro cuál es el bien, cuál es el producto o cuál es el servicio que va a constituir nuestro producto. Asimismo, ¿a quiénes va a ir dirigido nuestro proyecto? Es decir, cuáles son el segmento del mercado al que nosotros vamos a atender. ¿Cuál es nuestra población objetivo? Si existen los recursos necesarios y si no existe un marco de restricciones para ello. Todos los proyectos van a estar localizados en la ciudad de Santa Cruz. Cuando yo hablo de la ciudad de Santa Cruz, también podemos tomar en cuenta algunas provincias, ¿ya? A no ser que en el estudio de mercado nosotros podamos analizar ciertas estrategias que nos pueden hacer localizar nuestro proyecto en otro departamento, que puede ser porque los proveedores están más cerca, qué sé yo, de Cochabamba, de La Paz, o que nuestro mercado objetivo esté en otros lugares, ¿ya? Pero inicialmente, dado que nosotros necesitamos hacer encuestas, hacer entrevistas, entonces tratamos de localizarlo aquí en la ciudad de Santa Cruz. ¿Cuándo vamos a inicializar? Hemos inicializado lo que es la construcción ya de la idea, entonces lo vamos a desarrollar durante este semestre. Todo el proyecto, cuando nosotros vemos el qué, todo el proyecto que nosotros vamos a presentar, el precio de nuestro producto o de nuestro servicio en el estudio de mercado, en el estudio técnico, en todos los estudios de localización y demás, se determinan a partir del precio comercial, es decir, del precio de los productos similares o idénticos que ya están siendo comercializados en el mercado, ¿sí? No sobre la base del precio que nosotros queremos ponerlo en el mercado, ¿ya? El precio de nuestro producto, de nuestro servicio, recién lo vamos a conocer cuando hemos terminado el documento guía, cuando ya hemos hecho el capítulo de costos y de gastos, y versus la parte de inversión. Entonces, durante todos los capítulos, nosotros venimos trabajando con el precio comercial de productos similares o productos idénticos. Porque dentro de lo que es el estudio de mercado, uno de los mercados que vamos a atender y que vamos a estudiar también es nuestro mercado competidor. Cada una de las ideas que vamos a lanzar tienen distintas alternativas de poder llevarlas a cabo, ¿no? Entonces nosotros vamos a escoger aquella que sea viable de realizar y factible, ¿ya? Entonces, esta pequeña diapositiva nos puede servir como referencia para poder presentar nuestra idea, los demás grupos que falta que aceptemos el tema de investigación. Una vez que nosotros hemos presentado la idea, esa idea está siendo evaluada por mi persona, que soy la profesora del curso, y ha sido aceptada. Entonces entramos a la parte del perfil, esta segunda parte del perfil, donde nosotros ya ponemos énfasis en lo que es la problemática que nos ha llevado a presentar esa idea. Redactamos los objetivos, utilizamos lo que es el método científico para realizar nuestra investigación. Todo lo que conlleva un perfil de proyecto, que yo creo que ustedes ya han venido desarrollando en alguna de las otras materias.
De todas maneras, aquí yo le doy un poco más de énfasis a lo que es el método científico, introduciendo algunos conceptos que tal vez sean nuevos para ustedes, como la metodología de investigación, los métodos y demás, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros presentamos este perfil de proyecto, también este perfil de proyecto es evaluado. En esta fase, también nosotros podemos abandonar esta idea si vemos que no va a ser posible terminar todos los análisis que se requieren. O podemos hacer algunas modificaciones. O podemos cambiar la idea a otra alternativa. Entonces, esta etapa del perfil también sufre una evaluación y no por ello, digamos, ustedes no van a sacar la nota correspondiente a esta parte del desarrollo, ¿ya? Simplemente lo que hacemos es algunas modificaciones si se requieren para que nosotros podamos terminar todos los análisis correspondientes, ¿sí? Una vez que está evaluado nuestro perfil, entramos a hacer nuestro estudio de prefactibilidad. Dentro de este estudio de prefactibilidad existen estudios que son bien marcados y que nosotros tenemos que realizarlo de esta manera secuencial, ¿ya? Hacemos primero nuestro estudio de mercado, donde analizamos nuestros 5 mercados, tanto el mercado consumidor, el competidor, el distribuidor. Lo único que no analizamos nosotros es el mercado externo, ¿ya? Dado el tiempo que tenemos, nosotros no vamos a presentar proyectos de productos o servicios que vamos a exportar, ¿sí? El estudio proveedor, tratamos de darle mayor énfasis dentro de lo que es el estudio técnico, ¿ya? Ya que en el estudio técnico, que es la segunda parte, nosotros levantamos todos los requerimientos que necesitamos para desarrollar nuestro proyecto. Nos involucramos tanto con la tecnología que vamos a utilizar, con los muebles, con los equipos, con las herramientas. Es durante esta segunda fase que nosotros hacemos el desglose del proceso que va a seguir desde la adquisición de las materias primas y de los insumos hasta convertirse en el producto o en el servicio. Acá también, dentro de este estudio de tecnología, nosotros podemos hacer algunos cambios que van a incidir en el estudio de mercado. Eso significa que algunas veces vamos a tener que volver al estudio de mercado y hacer los ajustes correspondientes. Bueno, otro de los análisis que realizamos es el tamaño de nuestro proyecto, ¿sí? Y la localización. Estos dos capítulos no son tan extensos, estos dos temas, por eso lo tratamos de poner en un solo capítulo. Luego vemos las condiciones de orden legal, ¿sí? Y la parte administrativa. Todos estos análisis, todos estos capítulos lo hacemos acompañados de la teoría. ¿Ya? La teoría que es el marco, ¿no?, que nosotros necesitamos para poder desarrollar, ¿ya? Hacemos un análisis de manera cuantitativa y de manera cualitativa para poder estudiar todas las variables que tenemos a nuestro alcance. Y bueno, todo esto también nos sirve como insumo para que después nosotros podamos desarrollar el estudio de costo, de gasto y de inversión, ¿ya? Por eso es que no coloco esos capítulos acá. Bueno, una vez que nosotros hemos terminado la fase de prefactibilidad, lo que se realiza es el documento guía. Ese documento guía que tiene básicamente 6 capítulos, tiene algunas recomendaciones, ¿sí?
Dentro de lo que es el ejercicio del semestre, nosotros solamente presentamos ese documento de prefactibilidad, pero en proyectos reales, lo que tendríamos que hacer nosotros es seguir con el estudio de factibilidad, ¿ya? Dentro de este estudio de factibilidad se abordan los mismos puntos, pero en mayor profundidad, ¿sí? Se hace un análisis de las variables que inciden en este proyecto y se minimiza la variación esperada de sus costos y beneficios. Vamos a tomar en cuenta, digamos, vamos a darnos un ejemplo que yo voy a construir un edificio, ¿ya? Entonces, en este estudio de factibilidad, yo tendría que hacer un estudio más profundo de las herramientas, de la parte arquitectónica que necesita mi edificio, es decir, hacer análisis más profundo. Este estudio de factibilidad debe orientarse hacia un examen detallado y preciso de la alternativa que nosotros hemos considerado viable en la etapa de prefactibilidad, ¿sí? Afinamos todos aquellos aspectos y variables que pueden mejorar nuestro proyecto. Bueno, entonces, miren, tenemos lo que es la idea, tenemos el perfil, el estudio de prefactibilidad, el estudio de factibilidad, ¿sí? Y esta es la fase de preinversión que nosotros realizamos, ¿sí? Bueno, aquí hay un pequeño cuadrito que nos identifica cada una de las fases y el contenido de los informes que nosotros tenemos que presentar. Entonces, todo parte de la idea, la fase de preinversión, y la segunda fase de los proyectos en el ciclo de vida es la parte de inversión, ¿ya? Una vez que nosotros hacemos todas las inversiones correspondientes, vamos a la tercera fase, que es la fase de ponerlo en marcha, ¿no? Y todos los proyectos también necesitan una evaluación, ¿sí? Entonces, esto es una retroalimentación hasta que termina el ciclo de vida de nuestro proyecto. Una vez que nosotros hemos hecho la parte de prefactibilidad, la parte de factibilidad, nosotros estudiamos la parte de inversión, ¿ya? Cuando nosotros hemos hecho el estudio técnico dentro de la prefactibilidad y de la factibilidad, ya hemos estudiado los requerimientos, ¿sí? Hemos estudiado la tecnología que vamos a utilizar cuando nosotros hemos hecho el estudio de la parte administrativa. También hemos estudiado cómo va a ser nuestro recurso humano, nuestro organigrama, nuestra planilla de sueldo, ¿ya? Entonces nosotros tenemos ya todos los datos para hacer un cálculo de la inversión, ¿sí? Analizamos la inversión que nosotros necesitamos o estimamos para poner en marcha nuestro proyecto. De esa cantidad de inversión que nosotros vamos a necesitar, tanto inversión fija, la inversión fija que van a ser los bienes muebles, como ser lotes de terrenos, como ser movilidades, obras civiles, maquinarias, herramientas. La inversión diferida, que puede ser la capacitación, todos los gastos en los que se incurren para poder crear nuestra empresa, para poder constituirla de manera legal. Aquí también, dentro de lo que es la inversión diferida, podemos colocar algún software que nosotros vamos a necesitar, ¿sí? Y lo que es el capital de trabajo, ¿ya? El capital de trabajo es lo que nosotros vamos a necesitar para poder comprar nuestra materia prima, nuestros insumos, nuestra planilla de sueldo, ¿sí? Para que nuestra empresa opere, ¿ya? Entonces, cuando hemos hecho ese cálculo de inversión, nosotros tenemos que sacar un porcentaje para poder financiarlo,
Sí, vamos a suponer que uno de los proyectos necesite, qué sé yo, $1 millón para ponerlo en marcha. ¿Sí? De ese $1 millón nosotros vamos a ver, según la estrategia que ustedes van a presentar, cuánto es el porcentaje que nos vamos a financiar, ¿no? Y para poder llegar a un préstamo, ¿sí? ¿Qué acciones, qué trámites, qué actividades nosotros debemos realizar? ¿Ya? Una vez que nosotros contamos con todo la parte económica y toda la parte financiera, es decir, el dinero contable, el dinero en mano, el dinero que dan los socios, más los que nos van a financiar a través de cualquier organización, nosotros terminaríamos esta parte de inversión en un proyecto real con los estudios definitivos. ¿Sí? Hacemos lo que es la ejecución y montaje y la puesta en marcha ya de nuestro proyecto. Esta puesta en marcha que también nosotros la denominamos etapa de prueba, ¿no? Una vez que nosotros hemos hecho la fase de inversión, viene la fase de operación. Entonces, la fase de operación es la etapa en que el proyecto entra en producción. Es decir, cuando nosotros recibimos ese flujo de caja por la venta de nuestro producto o de nuestro servicio, esa corriente de ingreso, resultado de las operaciones, ¿no? Que si nosotros hacemos un buen estudio, debe cubrir de forma satisfactoria todos los costos y todos los gastos en que va a incurrir nuestra empresa. Esta etapa se inicia cuando la empresa entra a producir hasta el momento en que termine la vida útil del proyecto. Entonces, todo proyecto tiene un ciclo de vida, ¿sí? Aquí lo importante es poder determinar la vida útil de los proyectos. Mayormente la vida útil de los proyectos se puede determinar por el periodo de obsolescencia del activo fijo más importante. Aunque hemos visto que hay proyectos pues que realmente tienen un ciclo de vida bastante corto porque ha habido cambios en la tecnología, ¿no? O porque no hay seguridad jurídica, ¿sí? Entonces, existen distintos motivos por lo que el ciclo de vida de un proyecto también puede terminar. Aquí nosotros tenemos que también preguntarnos acerca de nuestro objeto de estudio que tenemos nosotros como futuros ingenieros en ciencia de la computación, ¿no? ¿Cómo podemos determinar la vida útil de un programa informático? ¿Ya? Y no solamente en la parte de software, ¿no? También nosotros podemos plantearnos en la parte de hardware, ¿no? Por decirle un proyecto de comunicación. ¿Cómo es el ciclo de vida de nuestro proyecto? Ya sabemos nosotros que nace con una idea, ¿sí? Una necesidad insatisfecha, sigue una metodología para poder desarrollar lo que nosotros hablábamos el otro día, un análisis, ¿no? un diseño, un desarrollo, una puesta en marcha, ¿sí? Pero también nuestro programa tiene un ciclo de vida, ¿no? Es decir, cuando ya entra en producción, cuando ya nosotros no hacemos más ajustes, más reporte, más cambio, ¿sí? Entonces, mayormente, dependiendo de lo que sea la industria o la empresa, entre 7 a 8 años, ¿no? Es la vida útil de un programa informático, o cuando cambian las expectativas del cliente o cuando vamos a reemplazar una tecnología, ¿ya? Entonces, todo proyecto tiene un ciclo de vida. Nace con una idea y pues en algún momento se tiene que abandonar, ¿no? O se tiene que cambiar, ¿ya? Bueno, una vez que nosotros hemos seguido todos estos pasos, entramos a la parte de evaluación.
esta evaluación no significa que al final nosotros vamos a evaluar, ¿no? En cada una de las etapas nosotros tenemos que hacer la evaluación. Hemos visto proyectos que no necesariamente han seguido una evaluación a lo que es el avance de la tecnología. Habían, qué sé yo recuerdo estas empresas que hacían el revelado de los rollos de las películas, que no tomaron en cuenta el avance de la tecnología, ya cuando ya salieron lo que eran las fotografías digitales y tuvieron que salir del mercado, ¿sí? Y así nosotros podemos ver, por ejemplo, Jotas, ¿no? ¿Qué pasó con Jotas y la tecnología móvil, la comunicación móvil? ¿Ya? Entonces, hay varias empresas que no han hecho la evaluación de tal manera que la tecnología lo ha ganado y pues han tenido que salir del mercado. Es decir, no han acompañado lo que es el avance de la tecnología y se han quedado adormecidos, ¿ya? Entonces es necesario para nosotros evaluar nuestro proyecto en todo lo que es el ciclo de vida, no solamente al final. Bueno, como lo decía anteriormente, nosotros vamos a realizar dentro de lo que es la materia varias evaluaciones, ¿no? Hacemos la evaluación a nivel de la idea, hacemos la evaluación al nivel del perfil y hacemos la evaluación al nivel de prefactibilidad, es decir, en cada uno de los análisis que nosotros vamos a realizar. Bueno, entonces, ¿para qué nosotros hacemos esa evaluación? Para poder tomar decisiones respecto a los datos y a la información que nosotros estamos manejando, ¿sí? Al evaluar, nosotros podemos hacer algunos cambios, podemos abandonar la idea en cualquiera de las fases que tengamos o podemos terminar el ciclo de vida, ¿ya? Entonces, mayormente tenemos que tomar decisiones, ¿ya? Porque el mercado no es algo estático, ¿ya? El mercado es algo dinámico, que donde tenemos nosotros a los que ofertan el producto o los servicios y a los que demandan, ¿no? Entonces, hay ahí una actividad de mercado de tal manera que nuestro proyecto debe responder a estas expectativas, ¿ya? Bueno, eso es en lo que es la parte teórica, lo que son las distintas fases o el ciclo de vida de un proyecto. El mismo ciclo de vida va a seguir, digamos, si nosotros vamos a tener una idea para poder desarrollarla al interior de la universidad, ¿ya? Hemos hablado ya con algunos de los grupos de que podemos desarrollar una empresa, si no me equivoco, de mantenimiento de preventivo y correctivo de equipos de computación, ¿no? Al interior de la Facultad de Computación. Entonces ahí vamos a estudiar, digamos, la forma en que tiene la universidad para poder crear estas empresas o microempresas. Bueno, ¿qué tenemos pendiente hasta acá? Solamente tenemos 2 grupos a los cuales ha sido aceptado su idea, ¿ya? El día martes, si no me equivoco, 19, nosotros vamos a seguir con la presentación de las ideas que ustedes nos van a traer para poder desarrollar el proyecto, ¿sí? Y vamos a dar ya lo que va a ser el contenido del perfil, ¿ya? Entonces, ¿qué va a tener nuestro perfil? Vamos a colocar ya la fecha de la defensa del perfil. ¿Listo? Bueno, eso sería la clase de hoy día. No sé si hay alguna pregunta al respecto del tema. ¿Hay alguna consulta?
Bueno. Ningún ingeniero. Ok, entonces, terminando ahorita ya la sesión, yo les paso el documento, ¿ya? ¿Listo? Entonces, si tienen ustedes alguna idea, me la pueden ir compartiendo a mi privado y ahí podemos ir dándole un poquito de forma para avanzar un poquito más con la idea que va a ser aceptada durante este semestre. ¿Listo? Bueno, nos vemos el próximo martes ya en clase. Que tengan buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, ingeniera.